a todos por acompañarnos. Estoy muy emocionada de que seamos tantos participantes. Estoy segura que les va a gustar mucho y van a disfrutar tanto como yo la primera vez que escuché la plática. Pues antes que nada quiero agradecer mucho a Jessica. Jess es una de nuestras socias hace poco tiempo, de carrera licenciada en Relaciones Internacionales, tiene una maestría en España en Dirección y Planificación de Turismo, diplomado en Gastronomía y Repostería, es dueña de Café de la Finca, que cuenta con el distintivo MIS, y pues además es dentro de Cuernavaca, es muy participativa en todo el tema de turismo, está muy actualizada, siempre en Café de la Finca tienen los mejores postres y pues es la persona más conocedora de café que yo he conocido. Te agradecemos mucho, Jess, que estés compartiendo con nosotros en este Día Mundial del Café. Pues nosotros como tan cafeteros que somos y en lo que estamos, creo que es la mejor manera que podemos festejar el café, conociendo sus orígenes. Entonces, pues agradezco mucho a Jess y pues Jess, adelante. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar en esta charla del café. Espero verlos con sus tazas levantadas, disfrutando de un cafecito. Vamos a tomar una platicada de pues, ¿qué onda con el café? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Cómo empezó este grano? Que realmente es una fruta. Que si algunos lo toman con leche, con crema, con azúcar, solo, con mezcal, con piquete, con lo que sea, pero el chiste es que se disfrute. Cualquier duda que tengan, por favor me la mandan por el chat o se esperan tantito al final para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Preparé una presentación, es muy breve, pero viene sintetizada la historia de pues casi 1500 años antes, ¿no? Entonces, si les parece, damos inicio. ¿Me dicen por favor si pueden ver la presentación? A ver, aquí el súper técnico me está ayudando. Gracias, Juan. ¿Sí? Si te confirman. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ya se ve. Yes. Sí, bueno, lo hemos titulado como Un viaje al corazón del café y principalmente vamos a iniciar pensando en qué es el café para nosotros. O sea, yo creo que todos tenemos alguna relación, alguna experiencia, independiente ahorita un poquito del tema de Gano Excel, todos tenemos algún vínculo con el café, ya sea porque nos gusta tomarlo, porque a nuestros papás les gustaba, porque a la abuelita cuando preparaba el café de olla en la casa, o porque en la calle, en la cafetería que estaba en el barrio se inundaba el ambiente de café, pero siempre hay algo que nos está remontando a de dónde sale el café. Vamos a ver. El objetivo de mi plática con ustedes es que al finalizar podamos identificar datos históricos, algunos mitos, leyendas, chistes cortos, cuentos, todo en torno al café, cuál es el consumo del café en el mundo y cómo se comportan principalmente los consumidores de café en México. Aquí Susi pues me hizo realmente honores al decir que sé mucho de café. En realidad es que soy una apasionada del café, pero creo que nadie tiene la verdad absoluta de todo. Entonces no se queden nada más con lo que yo les platique, sigan investigando por su cuenta. Si tienen alguna pregunta que no haya sido aclarada en la presentación, porfa me la hacen llegar, con todo gusto. Al final les dejo mis datos para que podamos estar en contacto. Bueno, entonces vamos a platicar un poquito de la historia del café. Esto es una historia que combina un poquito de mito y de realidades y también un poquito de cusquería. Ahorita van a ver por qué. El café originalmente en Etiopía, en el poblado de Cafa, que también desde ahí ya empieza uno a relacionar las palabras, se tiene la creencia de que había un pastor que tenía, digamos, ovejas o cabras, que las llevaba a pastar y estos animales consumían unos cerezos que veían en unas matitas y se alteraba bastante el comportamiento. Este pastor empieza a notar eso y las come él y también empieza a notar ciertos efectos en su persona. Como se empieza a sentir un poco ansioso, se las lleva al abad del pueblo, quien las consume también y no le gusta tanto el sabor, entonces como que decide hacer diferentes preparaciones y una de ellas fue ponerlas nada más a hervir y pasado un rato se toma esta infusión,
la bebe, le sabe súper asqueroso y la escupe al fuego. Cuando escupe su infusión, la tira también con todos los granos que habían puesto a sazonar ahí en este caldo, y entonces se empieza a desatar un aroma bastante agradable, que es como el café, el grano tostado. Vuelven a hacer el experimento de poner ahora estas semillas ya tostadas en otro casito con agua, y el resultado es el primer café. Desde entonces se empieza a popularizar en todo lo que es el mundo del Medio Oriente. De ahí que en 1475 en Constantinopla ya hay lugares donde la gente se reúne, principalmente varones, a beber café. Y posteriormente en Irán empiezan a desarrollarse unos pequeños círculos, unos espacios que se llaman khaneh o cafeterías. Con el intercambio comercial y cultural de los pueblos de Medio Oriente con Occidente, la entrada pues tendría que ser no otra que por Italia, siendo que llega a los oídos del Papa, que hay una bebida muy popular, que finalmente es una bebida del mundo musulmán. Entonces recordemos que las relaciones comerciales, pues sí, tal vez muy buenas, pero principalmente todo lo regía el Papa, ¿no? La parte del pontífice tenía que autorizar si podían o no comerciar estos bienes, y cuando llega con el Papa, pues él empieza a ver más que nada como un producto que sí puede tener un valor comercial, y antes de decidir cualquier cosa, decide probarlo él. Entonces le preparan esta bebida y gracias al Papa y gracias a todos los dioses que cooperaron, al Papa Clemente VIII le encantó y autoriza la bebida del café para el mundo occidental. Al hacer esto, él lo que justifica es que van a purificar el alma de los pobres musulmanes que no tienen alma para que pueda el café ser adoptado en todo el mundo de Occidente. Siendo así que se esparce por toda Europa, principalmente en las cortes, ya que era una bebida que no es que les gustara mucho el sabor, pero como era la moda, pues entonces es como bien visto que los reyes y las doncellas y las cortesanas, todo el mundo tenía que tomar café. Lo que sucedía después fue un poquito de coquetería entre las cortes, principalmente parisinas, donde estaban los reyes, los nobles y toda la parte de los varones nobles, que para agradar o hacerles saber a las cortesanas que querían ahí tener algún temita con ellas, les agregaban un pequeño caramelito en el café, endulzando así la bebida. Y si esta era de la preferencia de la cortesana en turno, pues ya se imaginarán la historia del desenlace después entre ellos. Es así como surge el café con azúcar. Para los años 1600 hay un médico francés que comienza a recetar café para tratar temas de migraña, para tratar temas incluso de depresión, porque recordemos que la cafeína tiene propiedades que activan al sistema nervioso. Y entonces este médico consideraba que la sustancia del café les ayudaba. Y también lo recomendaba para conciliar el sueño. Y dirán, ¿cómo así? Pues si la cafeína altera como que para el sueño. Lo que este médico empieza a hacer es que añade leche al café. El famoso café au lait que se toma en las cafeterías francesas proviene de este médico que recomendaba a sus pacientes tomar un poquito de café con leche antes de dormir. Y después llega, evidentemente, a América. Cuando llega a América, entra principalmente por Estados Unidos. Y el café tiene un papel así súper preponderante, aunque pocas veces se menciona en la historia. ¿Por qué? Porque para el año 1660, las cafeterías, las principales cafeterías de Estados Unidos se establecen en Boston. De hecho, en el Boston Tea Party, que fue el punto epicentro de la planeación de la independencia de Estados Unidos de la corona británica, se planea en un café, que fue el Green Dragon. Y de ahí ya se esparce al resto de América. Para los años 1720 ya incluso hay cultivos en Cuba, en Brasil, en Colombia y en todas partes. Y para México llega en los años 1807, y ahí les va un poquito del orgullo morelense, porque el primer cultivo de café llega a Morelos por salvoconducto de la corona española, a unas haciendas en Tlaltizapán. Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de 1660, donde los italianos empiezan a desarrollar unas técnicas maravillosas. De hecho, la Escuela Italiana del Café en la actualidad es la más reconocida que tenemos en esta doctrina, porque son los italianos justamente quienes aprovechan
todo lo que fue la revolución industrial para implementar máquinas productoras de café. En el año 1848 se inventa la primera máquina cafetera, esto fue por Angelo Mariondo, y de hecho a la fecha muchas de las marcas más reconocidas para las cafeterías tienen nombres de italianos, porque de hecho son las patentes y son quienes todavía perduran en la escuela del café. Para 1901 más o menos surge la primera máquina automática de café. Y para 1907, Pavoni, Desiderio Pavoni, implementa unos ajustes y mejora esa máquina. ¿Y qué me dirían si yo les platico que el café soluble lo inventó George Washington? Ajá. Bueno, sí, fue un George Washington, pero no el George Washington de Estados Unidos, sino un migrante belga que se fue a radicar a Estados Unidos, que se llamaba George Washington, que él se pone a hacer estos inventos y actualmente existe la compañía J. Washington Coffee Company, que bueno, además de café soluble tienen muchísimas otras actualizaciones para venta de café, pero siempre ha sido como el chiste jocoso entre cafeteros, ¿no? Cuando dicen, es que George Washington inventó el café, bueno, sabemos que no fue el primer presidente de Estados Unidos, sino hacemos referencia a este señor belga, inventor, que además patentó la fórmula del café soluble y que gracias a él podemos tener diferentísimas marcas en café solubles. Y bueno, para casi 100 años después de la primera máquina que se inventó, en 1948, Aquiles Gaya presenta una versión súper novedosa de esta máquina, donde él inserta también unos pistones que permiten hervir el agua y se genera lo que conocemos como el primer espresso o el café express. Seguramente han escuchado hablar sobre granos o cuando ven alguna bolsita en el súper que dice café arábigo o café robusto. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, el origen que viene desde Etiopía nos habla de una sola planta que tiene diferentes variedades de granos o de semillas. El café arábigo o café arábica tiene una presencia de cafeína de un 1.2 a 1.8% del grano. Es el más comercializado y es el más puro. Es el que principalmente buscamos cuando estamos hablando de cafés gourmets o cafés de calidad o café de altura. Siempre nos queremos ir por un café arábigo. Y en cambio el café robusta, pues tiene una presencia bastante superior de cafeína, casi el 2.5% del cuerpo del café es cafeína y se utiliza comúnmente en relleno de mezclas de café. Este café es el que se utiliza principalmente para los cafés instantáneos o molidos que son económicos, para cafeteras de filtro o para cafeteras, cafés domésticos. Es de un sabor súper intenso y lo que se utiliza en la actualidad es un híbrido o una mezcla de arábico con robusta. Por eso en muchísimas bolsas en el súper pueden encontrar tal porcentaje de arábico y tal porcentaje de robusta. En la diapositiva podemos ver cómo están los granos o las cerezas del café. La cereza del café es así tal cual un fruto rojo que por dentro se puede dividir en dos y trae como estos dos segmentitos y por eso se le conoce como planchuela. Y los otros que son como un solo grano forman una forma, valga la redundancia, de caracolillo. La misma planta puede tener los dos tipos de grano. Lo que sucede es que en los extremos de la planta tiende a hacer esta curvatura y por eso se forma el caracolillo. Siempre cuando llegan a alguna cafetería que tengan el café para moler ahí el tostador y demás, pueden incluso verificar que el grano sea de planchuela o caracolillo o una mezcla de los dos. Es bastante común. Y así es como brevemente llegamos de Etiopía para México. ¿No? O sea, pero ya se dan cuenta todo lo que viajó esta pequeña gran semilla, porque además estamos hablando que mide como 2 centímetros máximo. El café en el mundo, no necesariamente los países más consumidores son los más productores, con excepción de Brasil. Estados Unidos es de los países más consumidores del mundo y solamente le gana en la lista Finlandia. Un finlandés promedio se toma entre 10 a 12 kilos de café por año, por persona, mientras que en Estados Unidos pues es casi la mitad. Y Brasil sí encabeza la lista como país productor, además de que está dentro de los países más consumidores.
hay cafés increíblemente buenos, producidos principalmente en Colombia, en India, en Honduras y México. De hecho, México tiene orgullosamente certificado de producto de origen del café, que vamos a ver más adelante. Y hay un segundo bloque de países productores, donde pues estará Costa Rica, que también ya es muy sonado, Argentina, Camerún, Kenia y República Dominicana. Curiosamente, para el caso de Etiopía, que fue el punto origen, no está figurando en los principales productores o consumidores de café. Y bueno, aquí nada más como un dato curioso, cuando alguien les pregunte del café si es caro o barato, pues ya será cuestión de presupuesto, pero el café más caro del mundo tiene un valor que oscila entre 100 y 120 dólares por taza. O sea, si consideran ahorita las tacitas que nosotros tenemos, pues eso multiplíquenlo a 100 dólares o 120. Y es el café Kopi Luwak, que es un café pues masticado por un gato salvaje de las montañas, lo depura en su organismo, en su intestino, y ese café ya sale adecuado para ser molido, bueno, tostado, molido y consumido. Ya será en alguna ocasión que estén de turistas por aquellos lugares asiáticos y ya nos comentarán si lo quieren probar, si les gustó, ¿no? En lo personal yo no lo he probado, pero porque la verdad es que tengo como cierta reticencia a comer algo que haya pasado por el intestino de un gato, pero bueno, para todos los gustos hay y para todos los presupuestos también. Y bueno, así nos acercamos a México y el café. Como les comentaba, México es de los principales países productores de café. México tiene 12 estados productores, donde 4 concentran la gran mayoría del café que se hace. Entre ellos está Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Chiapas es el principal productor de café en México y el café de Veracruz y Chiapas son los que tienen denominación de origen. Una lograda en 2000 y el otra en 2003. Los siguientes estados, Colima, Guerrero, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo, Tabasco y Querétaro, también son productores, pero ya sea por las temperaturas, por el volumen de cosechas y por las distancias, no son tan reconocidos como los principales 4 que mencioné al inicio. Y como les comentaba, la primera cosecha de café en México sucedió en Morelos. Entonces ahí tenemos un punto para el orgullo morelense. Fue en las haciendas de Barreto y Xochimancas, fue por salvoconducto de Jaime Salvet, que también hay una parte turbia de la historia porque dicen que era sobrino del rey en turno, vayan ustedes a saber, que en 1807 pide autorización a la corona le dice, bueno, sí está bien, planta lo que quieras, decide traer su planta de café, la cultiva y años después, no muchos, como 2 años después, consigue unos terrenos en Veracruz y pues ya la historia se cuenta sola, ¿no? El cultivo de Morelos termina nada más como en la experiencia y toda la parte de la cosecha se la llevan a Veracruz y bueno, tenemos ahí un café maravilloso en Córdoba y realmente en toda la zona de Veracruz. Ahora, ¿qué tanto consumimos café en México? Pues si nos comparan con un finlandés van a decir que nada, porque realmente nuestro consumo no llega ni al 1,5 kilos al año, lo que equivale más o menos a 0.41 tazas al día. Esto sí nos puede contrastar un poco porque decimos, no, pero en México se toma mucho café. Sí, pero no se toma un café tan puro o es un café más depurado como es el del contenido de Robusta. Aquí podemos ver un poquito el comportamiento del mercado general del café en México. Esto es tomado de un monitor de investigación de mercados de café. El consumo por categoría, pues principalmente tenemos el café en grano, después el café molido y el café soluble, que es un poquito menos, pero está incrementando. Los canales de consumo principal en México son ventas al por menor, servicio alimenticio y en lugares institucionales. Lo que les comentaba, el consumo per cápita es apenas de 1.41 kilos al año. Y bueno, en el 2016 se produjeron 87,300 toneladas de café en México, lo cual no quiere decir que todos lo consumimos nosotros, mucho también es de exportación. Actualmente, y aunque no parezca, hay 2,500 cadenas cafeteras en México. No necesariamente son mexicanas todas. Tenemos ahí una de una sirenita muy famosa, no voy a decir marcas, pero ahí es una de una sirenita. Y también tenemos cadenas nacionales muy reconocidas, que, como está Punta del Cielo, Cielito Querido, próximamente Café de la Finca, Gano Excel, por ahí ya tenemos algún proyecto. Y bueno, estimamos que entre 2016 y 2021 el número de cadenas cafeteras
tendría que haber un aumento al 2.8%. Estos datos fueron reflejados muchísimo antes de la epidemia, pero aún así la tendencia es a la alza. Ahora, seguramente han escuchado hablar del café de altura, del café gourmet. No es la misma cosa. Puede haber un café gourmet que no sea de altura, sí puede, pero pues no puede, si ya es de altura, inherente ya es gourmet. El café de altura es cultivado arriba de los 900 metros sobre el nivel del mar, es de los más cotizados. Sí se puede cultivar muchísimo más arriba, pero ya la parte de la cosecha sería muy complicada para que la mano humana alcanzara esas alturas o esas condiciones de trabajo. Ahora, pregunta de examen, ¿el café se guarda en el refri? ¿Sí o no? ¿Sabemos? ¿No sabemos? No, según yo no. No. Exacto, el café no se guarda en el refri, por favor no lo hagan, so pena de pecado capital para cualquier cafetero que se precie de serlo. ¿Por qué? Porque el café también se utiliza para absorber aromas y sabores. Entonces, exacto, es pecado, estoy viendo en mi comentario. Lo que uno hace cuando guarda el café en el refri, básicamente está generando un cultivo de todo lo que tenga en el refri, tapado y no tapado, de forma hermética o nada más con el plastiquito, y se lo está haciendo que el café lo absorba. Entonces, cuando ustedes preparen su café que está guardado en el refri, pues le va a saber a enchiladas, a chilaquiles y a salsa, ¿no? O dentro de lo que más tenga. A brócoli, sí, o sea, si tiene un sabor concentrado frutal, con aroma a sope, y pues ya, o sea, se pierde por completo. Hay otro mito, que el café, cuando es más tostado, tiene más cafeína, y realmente no es así. El café, cuando es más tostado, pierde más cafeína, porque el café, el grano verde, es lo que tiene más la concentración de cafeína. Es decir, cuando yo les presenté al inicio la diapositiva del café arábica, que tenía entre 1.2 y 1.8% de cafeína, estoy hablando del café sin tostar y básicamente del grano verde que uno toma de la semilla. Cuando lo pasas al tostador, estás quemando propiedades y lo primero que se va es la cafeína. Pero ¿qué pasa? Que nuestra mente, y es bastante poderosa, ve un grano más tostado y asume que es un grano más concentrado, cuando que en realidad te estás tomando un grano más ligero. Otras realidades, historias y leyendas. El café viene de un árbol llamado cafeto. El árbol mide hasta 6 metros de altura, depende de las condiciones de cultivo, depende también de muchísimo de la tierra. Y también algo bien concentrado, bien importante cuando hablamos de un café gourmet, tiene mucho que ver el tipo de tierra donde se ha plantado ese café. Es decir, que sea orgánica, que no tenga pesticidas, que fue trabajada por mano manual, valga la redundancia, y no por máquinas, que tuvo todo un proceso orgánico desde que se plantó hasta que se tostó. Y entonces ya estás hablando de un café gourmet de manera artesanal. A veces también algunos vendedores, pues por deshonestidad y por mercadotecnia, lo venden como café gourmet y sabes que es un café que ni siquiera fue cultivado de forma artesanal o que no fue trabajado en una tierra que esté libre de pesticidas. Siempre hay que estar como bien certeros de lo que uno está ofreciendo porque también es lo que uno se está tomando. Y bueno, el mito así más bonito de todos, los granos de café en realidad no son granos, son semillas de fruta. La cereza tiene una pequeña pulpa y eso que está adentro pues es la semilla con la que puedes plantar nuevos cafetos. Ahora, el café, ay perdón, ya me regresé a una. Todo el café soluble que se consume en México es torrefaccionado. ¿Qué quiere decir torrefaccionar? Torrefaccionar es en el proceso de tostado, cuando lo estamos metiendo a nuestras tostadoras, que puede ser desde un sartén en casita o ya máquinas bastante industriales que ocupan un espacio de una habitación de 5x5, se le añade azúcar. ¿Por qué se hace esto? Una, para darle un nuevo sabor al grano y entonces hacer un grano también más oscuro. Aquí les sí, la única marca que voy a mencionar, Nescafé, vende café torrefaccionado, sí o sí, todo su café tostado, aunque diga que no tiene azúcar, sí la tiene, porque pasó por un proceso de torrefacción. Y de hecho, cuando ustedes ven el frasco del bote del café, se ve también una pérdida de grasita. Y esa grasita es la que libera el grano que ya fue quemado, que ya fue tostado y que fue adicionado con azúcar.
Cuando tienes un grano que es solamente tostado, sí tienes una pérdida de grasa, pero no se queda como pegajosito en las paredes de ningún frasco. Y bueno, Nescafé es un solo ejemplo, pero muchas otras marcas de café mexicano hacen este proceso de torrefacción y también es una parte para economizar un poco la producción. Entonces utilizas menos grano y añades otros insumos. De hecho, hace tiempo salió un artículo que destacaban algunas empresas que tienen café molido y lo venden como café soluble, pero en realidad tiene un porcentaje de bagazo de garbanzo o de cualquier otro fruto, para también darle más volumen, que no afecte tanto al paladar y que la gente no lo perciba como perjudicial. Sí es algo desleal si en la etiqueta no viene el listado de los ingredientes, pero bueno, uno ya sabrá ahí en el etiquetado correcto qué es lo que se está tomando. Difícilmente lo van a encontrar como garbanzo, sino a lo mejor con el nombre químico de ese ingrediente. Y bueno, a nivel mundial, sé que de hecho el café es la segunda bebida más tomada del mundo después del agua. Está estimado que se beben entre 1.600 y 2.000 millones de tazas al día en el mundo. Entonces ya me dirán ustedes la gran oportunidad que se tiene al hablar de café o venta de café cuando sabes que tienes estos niveles de posibles clientes en el planeta. Ahí. Aquí. La parte muy común de los nombres de los cafés se deriva de la escuela italiana, porque además han sido los grandes pioneros que nos dieron tantísimo tema, principalmente porque fue gracias a los italianos que entró el café a Occidente. Y tenemos entonces el nombre, por ejemplo, de café capuchino. Se asocia con diferentes creencias o historias o mitos. Entre ellos es que se llamaba así porque se asocia el color de los hábitos utilizados por los monjes capuchinos con el color del café. Y finalmente capuchino en italiano es simplemente café. En Japón también existe un lugar donde puedes bañarte y nadar en piscinas de café. Lo pueden incluso buscar, se ve súper chulo el lugar, se llama el Yunesun Spa Resort. Creo que sacar reservaciones es como 2 años con antelación porque tienen así súper top de demanda. Pero finalmente es algo de la escuela del café que nos ha enseñado que no solo se puede tomar café, se puede uno poner café. Cada vez es más común los tratamientos de cosmética para el uso de café o utilizar café en diferentes sectores que no necesariamente son solo para repostería o gastronomía, ¿no? Sino que también pueden ser empleados, bueno, hasta en tinturas, en tintes de cabello y en muchísimas otras realidades. Así que pues ya también pueden ahí considerar algunas otras alternativas cuando tengan su cafecito, que no nada más es para tomarlo. También podrían hacer algún tipo de experimentación y decir, bueno, me funcionó para la piel, para el crecimiento del cabello. Principalmente es cosmética, pero vamos, los usos pueden ser variados. Hay chicles de café, hay bueno, yo hace años pintaba hojas para decorar mis cuadernos con café soluble, y quedaban así como añejados, como si fuera un mapa viejito. O sea, la creatividad pues es hasta donde uno quiera parar, ¿no? Hasta aquí tenemos alguna duda, pregunta, comentario, que no puedo ver los mensajes. No, solo todos son de que no se guardan. Ah, sí, no, eso sí, no lo guarden, por favor. Aquí no, falta. No, sí hay preguntas si quieres. Ah, ok, va. Ay. Y lo que sí es una realidad, y fue con lo que iniciamos y ya con esta casi terminamos, es que todos en el mundo, aunque no tomen café, aunque haya alguien que diga, a mí no me gusta el café, no importa, todos tenemos una anécdota, una historia, un chiste, un recuerdo, algo que nos vincula con el café. Y eso es realmente invaluable porque no hay de verdad ningún otro producto en el planeta que se pueda tomar, que tenga tanta historia, que haya viajado desde África hasta México, hasta Colombia, hasta Brasil, en cualquier parte del planeta, que nos haga esta emoción, esta conexión con la gente con la que uno esté platicando, con la que esté compartiendo. Incluso es como lo más común, aunque no vayas a tomar propiamente café, cuando ves al amigo y le dices, oye, vamos a tomar un café.
O sea, ya está tácito, a lo mejor tomas refresco, o sea, a lo mejor tomas agua, pero la frase es tomemos café. Y esto es algo que yo les quería compartir para que también lo puedan impulsar en sus redes cafeteras y que sepan qué es lo que está pasando en el mundo del café. Y bueno, pues con esto ya me despido. Para mí ha sido de verdad súper emocionante platicarles una pequeña embarradita de lo que se hace en el café. Si tienen alguna pregunta, comentario, chiste, anécdota cafetera, pues más que bienvenida y de verdad muchísimas gracias por haberlos tenido aquí conmigo. Muchas gracias, Jess, por la información, por la plática, por el tiempo. Y no sé si alguna persona quiera hacer algún comentario, alguna anécdota que tengan con el café. Como les dije, para mí es un abrazo al corazón. Yo quisiera felicitar a Jess. Gracias, Jess, por la información. La verdad es que está bien padre la historia. Muchas veces desconocemos mucha información y es bien padre conocerla de una persona que ha estudiado tanto el tema. Y sí, yo creo que todos tenemos una anécdota. Fíjense que yo cuando comencé con Ganaxel, me llamó la atención el café. De hecho, yo lo he dicho siempre. O sea, si yo no hubiera probado el café, probablemente hoy no estaría haciendo el negocio de Ganaxel. Pero lo que más me gustó, Jess, es que siempre me dicen, ¿nos tomamos un café? Y yo les digo, claro, ¿cuándo? O sea, yo no tengo que invitar, a mí me invitan a tomar café y siempre les digo, claro, ¿cuándo nos los tomamos? Entonces, esa es algo bien padre porque todos siempre tenemos una anécdota y como dijiste, la frase, siempre, siempre estamos buscando reunirnos alrededor de una taza de café. Así que muchas gracias por la plática y muchas felicidades. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que cuando me propuso esta Chusi hacer la plática, este es un extracto que nosotros hacemos porque capacitamos a baristas, ¿no? Y capacitamos a gente que ya tiene algún tipo de formación en cafetería o que está pensando en algún negocio en torno al café. Entonces yo dije, bueno, que no vamos a hacer nada técnico para decirles a cuántos bares de presión sale o cómo calibrar el molino. O sea, cosas que realmente estamos mejor para disfrutarlas antes de meternos ya en leyes de física, ¿no? Y de con cuánta presión y si no te quema, o sea, pero sí siempre es algo como que nos empieza a dar, la pauta es el primer recuerdo que tienes de tú tomando café, ¿no? O cuando, en mi caso es muy, muy marcado porque a mí mi abuelita me sentaba a tomar café con leche y me daba una concha. Y entonces ya para mí ya me sentía con el mundo de los grandes porque ya me sentaba con mi café con leche, que aparte era así de café y así de leche. Entonces era medio engañoso el café, pero bueno, uno se lo tomaba y ya se sentía así como súper guau porque tomé café, ¿no? Ya tenía como 6 años. Y pues yo creo que eso nos va conectando y va generando también que la gente decida probar el café y que se adentre a probar no solo un café soluble o que quiera probar a lo mejor un café con ginseng, que yo sigo en ese proceso, o que quiera añadirle a algunas otras cosas, ¿no? Porque también nos dicen, no, es que café siempre se toma americano y negro. Pues no, a ver, o sea, no tienen por qué irse por el café gourmet, por el café de altura, por el café más caro. El mejor café es el café que les guste a ustedes. Y si les gusta con un toquecito de leche, pues sí, no, el Nescafé, por favor, no me digan, eso sí no. En el refri no y el Nescafé tampoco. Pero vamos, el mejor café en serio es el café que a uno le guste. Y si a ustedes les está gustando el café más oscuro, con un toquecito de leche o con azúcar, se súper vale. Y si ya probaron el 3 en 1, se los recomiendo también, buenísimo. De hecho, tengo un mes que me adherí a Gano Excel y yo decidí meter el café en la cafetería, ¿no? Entonces, estamos ya promoviendo un café descafeinado, comprobado que es un café sano, que además es apto para cualquier tipo de consumo, no nada más para gente que le gusta el café, sino para gente que se está cuidando en lo que está tomando. Y de verdad, o sea, le ha gustado bastante a la gente, entonces ya estamos metiendo el chocolate, el café sin cafeína o descafeinado, el café que tiene el ginseng y el 3 en 1. Entonces, bueno, algo bien básico que ya no les comenté porque no quise extender demasiada la información,
pero es un proceso muy desagradable que hace el café, Nescafé, por ejemplo, para descafeinar el café, es sumergir el café, así el grano tal cual, sumergirlo previo al tostado, hidratarlo, sobrehidratarlo, y con eso va retirando un extracto de cafeína, después lo pasa a tostar, después lo vuelve a sumergir y lo pasa a tostar, y así repetidas veces, hasta que queda un grano pues bastante humectado, rebasado en agua, y eso es como el caldo descafeinado de lo que te da Nescafé. Y posteriormente lo pasa otra vez a tostar y ya después lo tritura y le añade azúcar. Entonces, ¿qué acaso tuvo que quitarle tanta cafeína si le estás añadiendo 1,5 toneladas de azúcar? Entonces, sí, por eso mi tema es Nescafé no, y en el refri tampoco. Pero fuera de eso, de verdad, disfruten muchísimo sus tazas de café, compartan café, vivan la experiencia del café y experimenten con nuevas recetas. Yo, de hecho, empecé a hacer el 3 en 1, añadiendo otras leches, sublevando, metiéndole espumas, entonces sacamos unos capuchinos padrísimos, sacamos también el café clásico. Bueno, yo hice ahí también un invento con el chocolate que hasta me vieron raro hace rato porque le conté a Juan y a Chus que lo preparé con mezcal en frío, ¿no? Pero bueno, uno ya va ahí sacando aditamentos más, aditamentos menos. No les voy a decir que todas las recetas han sido exitosas, pues la verdad es que no, pero pues sí ha valido mucho la pena este viaje de cafetero. Entonces espero que se animen y si quieren, pues ya me platicarán qué recetas están haciendo. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias a todos por acompañarnos a festejar el Día Mundial del Café. No, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo y por esta información maravillosa. De verdad, increíble. Gracias. Muchísimas felicidades. Excelente, excelente plática. Muchísimas felicidades. Gracias. Y sobre todo la pasión con la que lo compartes, Jess. Muchas gracias de verdad por la información tan valiosa y por la manera en la que lo transmites. Creo que quité el audio, ¿verdad? Gracias, muy padre, muy bonito, muy interesante. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes por haberse sumado, por acompañarme en este viajecito cafetero express. Muchas gracias, Jess.